Lo primero quiero decir es gracias a todos ustedes por su presencia, porque verdaderamente por muchas personalidades que haya aquí o haya habido, ¿no? Yo no cuento, desde luego, pues sin ustedes no somos nadie, sin ustedes no hacemos nada. Me toca a mí la ponencia primera, digamos, como tal. Ya me han chafado bastantes cosas con quienes me han precedido en el uso de la palabra. Así que veremos a ver lo que hago. Y en segundo lugar, no deja de ser una aproximación a lo que, en definitiva, soy yo más bien el que entiendo o trato de aclarar qué es esto de la libertad de creencias, que no deja, en cualquier caso, de ser una cuestión pues hartamente difícil y discutida por parte de la doctrina científica. Yo puedo dar mi visión particular sobre el tema, pero claro, se podrá coincidir o se podrá no coincidir con lo que yo digo. Vamos a tratar, sin embargo, de ofrecer pues este pensamiento acerca de lo que es la libertad de creencias que ha acompañado al hombre desde su más tierna infancia. Libertad de creencias que, como se ha dicho, pues aparte de lo que sería, aparte de lo que sería el derecho a la vida, constituye la primera de nuestras libertades, la libertad más radical. Es esta libertad de creencias, incluso a nivel de situación gráfica en nuestra Constitución, es el primer precepto que encabeza estos derechos y libertades, el artículo 16. De Atapuerca, desde luego, pues que tenemos ahí, no sabemos lo que tenemos, un gran patrimonio de la humanidad. Se habla ya que hace 400.000 años nada menos, pues según los paleantropólogos se ha descubierto ahí un bifaz, es decir, una piedra tallada por las dos caras, utilizada como un hacha de mano, de un mineral, además, que no abunda precisamente ahí. Se considera por los directores de estas investigaciones que viene a representar un objeto simbólico que, en definitiva, lo que está transmitiendo es que había una creencia por parte de ese grupo humano. Junto a este bifaz se encontraron una treintena de esqueletos. Se considera que se ha llevado ahí a propósito y, como digo, tiene tanto una significación simbólica como que responde a una determinada creencia de todo ese grupo. Es algo, en definitiva, que creo que todos nos planteamos o nos plantearemos tarde o temprano. Muchos de ustedes son muy jóvenes, claro, pero bueno, algún momento de la vida ese tópico de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, en definitiva, si estamos aquí y no hay nada más allá o por el contrario, en algún momento tendremos que plantearnos toda una serie de cuestiones que en definitiva vendrían a conformar el que podríamos denominar patrimonio espiritual de cada ser humano. Se trata, por tanto, entonces, de atender a estas consideraciones desde un punto de vista jurídico. Nos vamos a referir entonces a la libertad de creencias, al derecho de libertad de creencias, que es lo que me ha pedido entonces mi querido amigo Ricardo. ¿Qué entendemos por libertad de creencias? Como ya decía, es un tema muy complicado, donde podemos plantear desde un principio y bajando a lo más llano, es decir, es lo de antes, el huevo o la gallina. ¿Es libertad de creencias? ¿Es libertad religiosa? ¿Es libertad religiosa? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? Vamos a intentar acercarnos a ello desde un punto de vista jurídico. En esto podemos distinguir, por un lado, esa libertad de creencias en el sentido más propio, podríamos decir, del término, uti singulis, o podríamos acudir a una definición, como veremos más adelante, de tipo más genérico. Fundamental en la materia es el artículo 16 de nuestra Carta Magna. El artículo 16, como sabéis, señala que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Ahí tenemos, por tanto, el reconocimiento y la garantía, el germen de la libertad de creencias. ¿Pero dónde está la libertad de creencias? Ese precepto no habla como tal en el número 1 de libertad de creencias. Habla de libertad ideológica, religiosa y de culto. ¿Qué es esto de la libertad de creencias? Ahí no aparece. Es en el segundo punto de este artículo 16
cuando se dice, además, que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ahí aparece por primera vez. Pero aparece entonces como complementando el primer punto, libertad ideológica, religiosa, de culto, como algo distinto, ideológica, religiosa o de creencias, como una amalgama entonces de todos estos significados. En definitiva, estamos hablando de un solo derecho, que es como yo entiendo, en definitiva, por lo menos en términos jurídicos, se puede sostener el derecho a la libertad de creencias, o hay tres derechos, incluso como dicen algunos, y conceptualmente viene sosteniéndolo: un derecho a la libertad ideológica, un derecho a la libertad religiosa, un derecho a la libertad de culto. Acabo de adelantarles que, en mi opinión, se trata de un único derecho. Ahora veremos por qué. Un único derecho entendido como una inmunidad de coacción del ser humano a la hora de poder autodeterminarse en materia de creencias, a la hora de poder tener una cosmovisión acerca de cualesquiera aspectos de la vida, que en definitiva es lo que decíamos que constituía el patrimonio espiritual de cada persona. Sin perjuicio de que luego volveremos a insistir sobre este tema, hay quienes, sin embargo, prefieren, y desde un punto de vista conceptual, desde luego parece posible distinguir entre libertad ideológica, religiosa y de culto. Sin perjuicio de que, como ya digo, algunos sostienen, pero hasta el final, que es que son tres derechos distintos. Antes de entrar en esta distinción, podríamos aludir a una diferencia entre lo que es un verdadero derecho de libertad y lo que es una mera tolerancia, en sentido clásico, no de esa tolerancia que quienes me han precedido en el uso de la palabra tan brillantemente, ¿verdad?, el presidente del Tribunal Constitucional y las demás autoridades que le han acompañado hablaban de la tolerancia. No estoy hablando en ese sentido de tolerancia, que sería más bien una neutralidad, una imparcialidad y un fomento de que podamos todos vivir en paz. El vivre ensemble de los franceses, o el vivi deja vivir, el fomentar incluso el que todo el mundo pueda ejercitar sus derechos y que se respeten los derechos de todos y al mismo tiempo se fomenten desde las instancias públicas. No me refiero a eso, me refiero a esa tolerancia, como digo, en sentido tradicional, que recoge, por ejemplo, nuestro diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y que dice que se trata de la permisión, incluso de un mal menor, a efectos de evitar un mal mayor. O el autorizar algo que no se considera lícito, pero que, sin embargo, pues, para evitar males mayores, pues se puede permitir. Pongámonos en los tiempos del tardofranquismo. Se aprueba incluso la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1967. Se produce una pequeña apertura de ese Estado tan confesional español, ¿ves? Era tan confesional católico, que por causa del Concilio Vaticano II, tan católico, de la noche a la mañana tuvo que dejar de ser tan católico, porque se propugnó desde la Declaración Conciliar Dignitatis Humani el reconocimiento de la libertad religiosa, ínsito en la dignidad humana de todo el mundo. ¿Qué hace el régimen del general Franco? Promulga esta ley, se ve obligado, pero más que un verdadero derecho de libertad, era pues casi una mera tolerancia, todo sujeto a una autorización gubernativa, administrativa, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que si la autoridad está permitiendo algo, mañana puede decir, hasta aquí hemos llegado. Y se acabó. Nadie va a decir, no, ya es que yo tenía derecho. No, usted no tenía derecho a nada. Queríamos sacar una procesión de... No. A usted se le estaba tolerando, permitiendo, y usted no puede aquí esgrimir ningún derecho. En contraste con un verdadero derecho de libertad y una verdadera libertad pública o derecho fundamental, que es lo que proclama nuestra Constitución. Esa inmunidad de coacción de la persona y que debe ser garantizada y protegida por los poderes públicos, incluido el judicial. De manera que si a mí se me niega, se me impide ejercitar un verdadero derecho, podré recabar
la tutela judicial. O sea, está ínsito en la propia esencia del derecho. Al que se está tolerando usted no tiene derecho a nada y se acabó. A quien tiene un verdadero derecho a libertad y dice, oiga, pero me tendrían que amparar en mi derecho. Esto queda claro, ¿verdad? Absolutamente. Cabe que conceptualmente, atendiendo al objeto, pues efectivamente podamos distinguir según a qué se dirige esa inmunidad de coacción. Hablar de la libertad ideológica o de pensamiento, es decir, una inmunidad de coacción a la hora de poder autodeterminarme en una cierta ideología. Una cierta ideología que pueda regir incluso mi persona y hacerme ver cuál es la cosmovisión, incluso, de todo el mundo. No sé, el vegetarianismo. Ya nos decía, era el decano de la Facultad de Derecho, ¿verdad?, que, como siguiendo al gran maestro Ortega y Gasset, que en las creencias se está y las ideas se tienen, pero son las creencias las que nos tienen y nos sostienen. Entonces, libertad ideológica, de ideas, de pensamiento, pero no es, he tenido una idea, así como los chiquitos, ¿no? Bueno, esto me parece que es una, como se diría entonces en términos populares también, ideas medianamente elaboradas. Es decir, hay un proceso intelectual previo ahí y se supone entonces que seriamente te has podido acoger al vegetarianismo, a lo mejor, ¿por qué no? ¿Puede regir mi persona? ¿Puede un preso musulmán en Alcalá Meco exigir que su menú sea sin carne de cerdo, por ejemplo? Y el vegetariano entonces no lo puede permitir. Bien, entonces si esa idea, ese pensamiento verdaderamente funciona, se ha dicho, con tal fuerza axiológica, tienes tal convicción que haría las veces de una religión, parece que la respuesta jurídica debería ser paralela en amparar, en tutelar esas ideas que respecto a si fuese una determinada creencia religiosa. Libertad religiosa, pues bueno, esa inmunidad de coacción que se pide y entonces respecto de tanto las autoridades públicas como de los particulares, en público y en privado, pues va referida al término de la fe religiosa. Claro, a lo mejor aquí nos puede parecer que esto es muy fácil. La primera visión que tenemos todos de qué es una religión, libertad religiosa, ¿qué es una religión? Pues parece que todos estamos pensando en nuestra concepción judeocristiana de lo que es la religión, ¿no? Pero resulta que en el primer Parlamento Mundial de las Religiones que se llevó a cabo, no se pusieron de acuerdo en una concepción que englobara a todas las religiones del mundo. Y es que, claro, a lo mejor, pues sobre todo cuando pensamos en las religiones orientales, esa concepción de la divinidad no es la misma que la que tenemos a nivel jurídico occidental, ¿verdad? Esa tradición judio-cristiana. Estas libertades tienen tanto una vertiente activa, como es la libertad de religión o ideología, el poder tener, como también una vertiente negativa, el poder no tener. Nadie le obliga, a nadie se le obliga a tener una determinada ideología o una determinada religión. Libertad de culto. La libertad de culto, mientras no se demuestra otra cosa, aquí creo que siempre toda la doctrina científica es acorde en considerar que incluso puede que inescindiblemente estemos hablando también de la libertad religiosa. Se trata de la inmunidad de coacción a la hora de practicar actos de culto, actos de fe. Por tanto, parece que aquí no salimos de la esfera de la libertad religiosa. Os digo yo, a menos que algunos, pues, estén pensando en otra cosa, ¿no? El culto al cuerpo, o no sé, ahí con los gimnasios y esas cosas. No sé, bueno, en definitiva también relaciono el culto al dios Maradona. ¿Era todo esto tan claro? Bueno, a lo mejor vosotros ya os pilla esto un poco lejos, pero a nosotros que tenemos más tiempo, pues lo del dios Maradona, porque desgraciadamente Messi nos está fastidiando más de uno, pero en fin, no llega a esos extremos. ¿Es religión o no religión? Libertad religiosa. No
sé, o la iglesia Pastafari, ¿verdad? Que es así que lo tendréis ahí más cercano, ¿verdad? Y el monstruo espagueti volador. Bueno. Libertad de conciencia. De libertad de conciencia hablamos en principio como referida al orden moral. Será el parámetro que nos determinará la bondad o la maldad de nuestras acciones, incluso a nivel de pensamiento. Esa es la acepción que en principio parece que nos viene más rápidamente a la cabeza. Hay algunos autores, por ejemplo el profesor Llamazares y su escuela, que esta libertad de conciencia la utilizan más bien en el sentido de equivalente a la libertad de creencias. ¿Hablamos de libertad de creencias o hablamos de libertad de conciencia? Tampoco el artículo 16 de nuestra Constitución habla de libertad de conciencia. El Tribunal Constitucional Español, que en principio cuando se refirió a la objeción de conciencia parece que no admite esta concepción, sin embargo en otras sentencias posteriores, como por ejemplo la 38-2007, pues sí que parece que ha venido a hacer una equiparación, utilizar como intercambiables libertad de conciencia, libertad de creencias. Pero bueno, todo esto un poquito que lo sepáis por si os suena o si os choca. El término libertad de conciencia lo tenemos incluso en el Código Penal. ¿Qué querrá significar? No está referido a lo mejor a esta acepción del orden moral, sino que está referido a lo mejor a la acepción, en el sentido yo también la empleo, de libertad de creencias. No se sigue en cualquier caso, aunque diga que el Constitucional ha utilizado también esta terminología, sin embargo, esa concepción del profesor Llamazares y de su escuela, de que la libertad religiosa, entiende el insigne profesor, está englobada como si fuera una especie dentro de un género de la libertad ideológica. Aquí el Constitucional, que yo sepa, hasta donde yo sé, por lo menos, no ha llegado a decir eso. Ha hablado de la libertad de conciencia como equivalente a libertad de creencias o de conciencia, que puede conformarse bien a través de ideas, de filosofía, de religión, etcétera, pero que están todas a un mismo nivel y no en una relación de género, libertad ideológica, y especie, libertad religiosa. ¿Por qué preferimos entonces, sin embargo, hablar de la libertad de creencias? Vamos a interpretar este artículo 16 de la Constitución, que como hemos visto dice libertad ideológica, religiosa y de culto. ¿Qué significa esto? Ni en la propia Constitución, ni en ninguna otra disposición legal en nuestro ordenamiento jurídico se nos dice que es libertad ideológica, libertad religiosa, libertad de culto. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 5 de julio de 1980, nos señala un contenido de esta libertad, la religiosa, pero no es que la defina. Bueno, al señalar un contenido, lógicamente nos está estableciendo unas directrices muy importantes acerca de lo que es este derecho. Pero, como digo, como tal, no hay ningún precepto que nos diga qué debemos entender por cada una de estas libertades, si es que son varias. Fundamental en la materia, el artículo 10.2 de nuestro propio texto constitucional, por cuanto que este precepto indica que para interpretar todo lo relativo a los derechos fundamentales y las libertades públicas hay que acudir tanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas como a los tratados y convenios internacionales que sobre las mismas materias hayan sido ratificados por España. Este precepto sí nos dice una serie de criterios, por tanto, hermenéuticos a tener en cuenta a la hora de interpretar el artículo 16 del propio texto constitucional. Es necesario, por tanto, que acudamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, cuyo artículo 18, como bien se ha dicho aquí ya esta mañana, pues reconoce, proclama y garantiza ese derecho, habla de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 16 de nuestra Constitución, libertad ideológica, religiosa y de culto. Artículo 18 de la Declaración Universal, pensamiento, conciencia y religión. Religión está claro.
conciencia, pensamiento, perdón, hemos dicho libertad ideológica, o de pensamiento, de ideas. Pero libertad de conciencia, como no la llevemos también, como antes hemos dicho, a ser un equivalente a libertad de creencias. ¿Qué quiere decir esto? Como quiera que esta Declaración Universal no tiene valor vinculante por sí misma, porque no es más que es una declaración jurídica, por cierto, estamos ya a menos de 30 años de que se cumpla un siglo de la misma, y en el preámbulo de esta Declaración Universal, pues si lo ven ustedes, se contiene ahí como que se ha señalado una de las aspiraciones más elevadas del hombre, conseguir pues, que aquí en la tierra podamos disfrutar de la paz y de la libertad de creencias. Como sabemos, desgraciadamente, ¿verdad?, después de tanto tiempo, pues seguimos sin lograrlo, ¿verdad? Y una prueba de todo esto es que se siga matando por ideas, por creencias. No podemos vivir todos juntos y en paz, y parece, claro, absolutamente triste que alguien, pues, no solo que muera, que fíjate, que hasta pierda la vida por estas cosas, sino que hasta sean objeto de abusos, de palizas, de escraches. La propia Naciones Unidas sacó entonces a la firma de los Estados miembros que así quisieran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York en 1966, con verdadera fuerza entonces de obligar, cuyo artículo 18 viene a reproducir prácticamente, ampliándolo, el artículo 18 también de la Declaración Universal de Naciones Unidas. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Con anterioridad, en el ámbito regional europeo, en el año 1950, se había también aprobado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, hecho en Roma. Y su artículo 9 también reproduce estas fórmulas. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Estamos hablando entonces de tres libertades distintas o estamos hablando, como yo os he adelantado, de una única libertad? Si nos vamos a estos preceptos y si nos vamos, tal y como tenéis aquí, a los órganos de interpretación auténtica, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como en este caso de la Convención Europea de Derechos Humanos, al Tribunal de Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en definitiva, han venido a decir que en estos preceptos lo que se está reconociendo y garantizando es el derecho a la libertad de creencias y de actuar y de poder actuar con arreglo a esas creencias. Por tanto, se habla más bien de un único derecho. Es curioso que si leéis los preceptos más completamente, después de decir y hablar de esa libertad de pensamiento, de conciencia y religión, todos estos preceptos, punto y seguido, vienen diciendo este derecho, no dicen estos derechos, dicen este derecho. Por eso entendemos que se trata de un único derecho, derecho a la libertad de creencias, donde el acento hay que ponerlo en la creencia. La importancia en términos jurídicos está en tener una creencia y hay un derecho, una libertad que la reconoce y la garantiza. ¿Cómo se haya conformado esa creencia? Con una base religiosa, con una base filosófica, con una base ideológica. Bien, sí, estará muy bien. Y para los amantes, a lo mejor, sobre todo, de esas disquisiciones bizantinas, pues, pero desde un punto de vista jurídico y pragmático, en definitiva, lo que se viene a reconocer por los tribunales es el derecho a la libertad de creencias, y así lo ha hecho nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 141/2000 de 29 de mayo. Claro que el Tribunal Constitucional, a veces el tema ha estado clarísimo y se ha planteado como libertad religiosa, pues muy bien, libertad religiosa. O como libertad ideológica, pues muy bien. Pero en este caso en que el recurrente en amparo calificaba unas veces de su derecho que consideraba vulnerado, bien como libertad ideológica, bien como libertad religiosa,
El Tribunal Constitucional, en esta sentencia 141/2000, y tomando en consideración todos esos criterios hermenéuticos del artículo 100 de la Carta Magna y lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues viene a decir, mire usted, eso no lo dice el Constitucional, lo digo yo, claro, ya en términos tan llanos, mire usted, pero llámelo como quiera, lo digo yo, pero entre líneas del Constitucional dice, usted llámelo como quiera. Mire, en definitiva, aquí de lo que se trata es de la libertad de creencias. ¿Cómo haya conformado usted esa creencia, religiosa o secularmente? Me merece a mí la misma protección, la misma tutela jurídica. Que usted prefiere que sea una cosa u otra, pero el Constitucional ahí está claro. Libertad de creencias y de poder actuar con arreglo a esas creencias. ¿Qué contenido tiene esta libertad de creencias? Pues podemos distinguir ahí tanto una dimensión interna como una dimensión externa. La dimensión interna es la interioridad de cada uno, es poder tener, poder no tener, poder cambiar. Realmente se trata de una dimensión que es inconmensurable desde el punto de vista del derecho. Pues nadie puede entrar en la interioridad de cada uno. No, yo es que soy vegetariano de toda la vida y tal, y digo, ojo, macho, si anoche lo vi que estaba ahí con un pedazo filete de carne que no veas, pero ¿a quién puede entrar en? Realmente ahí el derecho no entra. Los alemanes, si bien desde el punto de vista del orden penal, hablan de que los pensamientos no pagan aduana. Claro, sí. Hay una persona que no para de hablar y tal, y yo he hecho no, lo mataba tal, pero el pensamiento no paga aduana. El problema de los moriscos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí en España aparentando practicar la religión cristiana, cuando, sin embargo, en definitiva, y con base en una propia institución jurídica, según su derecho a la taquilla, pues podían, y de hecho seguían siendo musulmanes? De nada sirve esta dimensión interna, que yo pertenezca a la secta del Gran Manitú. Pues muy bien, usted como si quiere ser del Sursum Corda, si no puedo actuar con arreglo a estas creencias. O sea, la verdadera dimensión de un derecho, de una libertad pública, está el poder acomodar mi comportamiento a esta creencia. Y por eso el Tribunal Constitucional, en esta misma sentencia que os decía, 141/2000 y otras muchas, pues habla tanto de un claustro íntimo de las creencias, esa dimensión interna, como de una dimensión externa también, una dimensión de agere licere, de lícito comportamiento, poder actuar con arreglo a mis creencias. Oiga, es que me quiero casar con arreglo a esta mi secta del Gran Manitú. Ah, pues muy bien. No, usted no puede casarse, ¿pero por qué? Ah, yo puedo ser de la secta del Gran Manitú, pero no puedo... No, bueno, usted claro que puede casarse. Ah, bueno. Es que yo quiero educar a mis hijos en mi creencia. Ah, no puede. ¿Cómo que no puedo? Entonces, ¿de qué no sería una verdadera libertad, un verdadero derecho? Pues claro que puede. Vale, pues vamos a montar la boda. La boda lo que pasa es que requiere que en el solsticio de verano sacrifiquemos a 7 vírgenes al sol. Eso ya va a ser... Esta dimensión externa, sí, agere licere, usted puede comportarse con arreglo a su creencia dentro de un ámbito de lícito comportamiento, siempre que no haga daño a otro. Esta dimensión, donde ya entonces sí que entra el derecho, es una dimensión limitada. Veíamos antes el artículo 16.1 de la Constitución. Sin más limitación en sus manifestaciones, en el ámbito externo, en la vertiente dinámica, pero puede haberlas sin más limitaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Esta faceta externa de la libertad de creencias da lugar a su vez a todo un conjunto de derechos. Esta era el otro aspecto que yo al principio les señalaba.
no de la libertad de creencias única y exclusivamente uti singulis, es decir, qué es en sentido estricto la libertad de creencias, sino también que en un sentido genérico esta libertad de creencias da lugar a todo un conjunto de derechos. O sea, hay que entenderla como génesis o matriz de la que surgen todo un conjunto de derechos. Primero, por ejemplo, esa libertad de poder comportarme con arreglo a mi creencia, siempre que no haga daño a nadie, como he dicho, ¿verdad? Ese poder expresarme, y no solo de palabra, como aquí estamos, sino también pues, a través de cualquier medio de reproducción. Cabe incluso que trate de convencer al profesor Ricardo García para que se venga conmigo a la secta del Gran Manitou, macho, que ahí hacemos unos actos de culto, unas libaciones, eso, vamos, tremendas, ¿no? Bueno, peor para ti, ¿no te quieres venir? Libertad de enseñanza. Poder educar a mis hijos, ¿de qué me sirve si yo no? ¿Puedo enterrar entonces a mis muertos con arreglo a esas creencias o no? Libertad o manifestaciones individuales de derechos, de libertades, que tienen su origen si es por razón de la creencia de esa libertad de creencias. Pero no se queda ahí solo en esa dimensión individual, sino que también tiene una dimensión colectiva, por lo menos las grandes religiones que conozcamos, que sepamos. Las grandes religiones pues dan lugar a manifestaciones de carácter comunitario. La libertad religiosa, la libertad de creencias, como la queramos llamar, no solo tiene esa dimensión individual, sino también una dimensión grupal y comunitaria. Tengo derecho a manifestarme con otros, a reunirme con otros, a asociarme con otros dentro de estos ámbitos de fe también. ¿Por qué no? ¿Puedo constituir un partido político? ¿Por qué no? ¿O un sindicato? Mientras no haga daño a nadie. ¿Puedo crear entonces una cofradía de Semana Santa para, llevado a últimos extremos, estas grandes confesiones, y como no son ningún invento del Estado, sino que antes de que existiera el Estado, español por lo menos, pues tenían ya existencia, algunas tienen una representación a nivel institucional. O el Estado español por lo menos reconoce la posible interlocución, incluso plasmación a nivel de acuerdos con los representantes de estas confesiones. Artículo 16 pues, de nuestra Constitución. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Todo este conjunto de derechos, por tanto, insisto, sí tienen como referente la creencia, sea religiosa, sea filosófica, sea ideológica. Podemos entender que forman parte de esa libertad de creencias en sentido amplio, de esa libertad de creencias como matriz, como génesis, de donde surgen todos estos derechos. Por razón de las creencias, que puedan estar conformados con base en otros sentimientos u otros objetivos, también, pero es indudable que esto también puede provenir, en definitiva, de lo que la doctrina francesa ha venido a caracterizar como las libertades del espíritu. Libertades del espíritu, ese patrimonio de tipo espiritual, que decía al principio. Y que esto, lejos de que alguno pueda decir, bueno, estos teas son pues, muy carcas o tal, solo es la religión, aquí ya solo está en interés a las personas mayores, pues como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en diversas ocasiones, al hablar de esta libertad de creencias, figura en su dimensión religiosa entre los elementos más esenciales de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida. Claro que sí. Pero es también un bien precioso para los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes. En definitiva, es una manifestación del pluralismo claramente conquistado en el curso de siglos, consustancial a nuestra sociedad. Doble aspecto del derecho a libertad de creencias, que en definitiva ya hemos venido viendo, tanto en sentido positivo, el poder tener y el poder actuar, e incluso cabe ese proselitismo
la capacidad o el poder de hacer prosélitos. Yo creo que Ricardo ya se va conformando, se va convenciendo un poco más de venirse para la sexta gran magnitud conmigo y tal. Siempre que no se haga daño a otros, siempre que, como ha dicho el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sea un proselitismo abusivo o de mala calidad, para que no me ven. Como esa vertiente negativa. Bueno, Ricardo puede decir, ya está bien, que estoy harto y déjame en paz. Frente a tu posibilidad de querer hacer prosélitos, está su derecho a no dejarse entonces convencer y a que se le deje en paz. Esto viene además complementado de alguna manera con esa dicción del artículo 16.2 que antes decía de la propia Constitución, cuando dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Todo esto, ¿dónde lo situamos además en nuestro ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico es un Estado social y democrático de derecho, ¿verdad? Se ha dicho ya también aquí esta mañana en esta presentación que ha habido. La libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político como principios o valores superiores que informan todo nuestro ordenamiento. Estamos hablando, por tanto, de, afortunadamente, una sociedad democrática. Una sociedad democrática, la española, con un ordenamiento jurídico democrático, donde se ha ratificado también tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 como el Convenio de Derechos Europeo de Derechos Humanos del 50. Lógicamente, pues en los más tiernos inicios de nuestra democracia, antes no se pudo, por razones evidentemente políticas. ¿Se trata de un mero derecho libertad o es algo más y es un derecho prestación? Claro, dentro de este régimen de libertades que tenemos y dentro de este reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta libertad de creencias? Está claro que es un derecho libertad. Eso está clarísimo. Faltaría más. Pero nos quedamos ahí en una especie de ese estado liberal propio de, como se dice clásicamente, de laissez-faire. Cada uno que se las apañe como pueda. O el Estado tiene que hacer algo más. Tiene que hacer algo más porque quiera o incluso tiene obligación. Algo se ha dicho aquí también esta mañana, incluso de contenidos prestacionales. El Tribunal Constitucional ha llegado a reconocer la obligación de los poderes públicos de llevar a cabo ciertos contenidos prestacionales en favor de esta libertad, de la libertad ideológica, religiosa, de culto, de la libertad de creencias, con base en el propio artículo 16.3. Antes os señalaba, se tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, se mantendrán convenios de cooperación. Parece que el precepto constitucional establece en forma imperativa. Y por otro lado, el artículo 9.2 de nuestra Constitución, que también en este sentido está coadyuvando, está sobreabundando en esta realización de, por lo menos, técnicas favorecedoras de la libertad de creencias. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integran sean reales y efectivas. No basta que una letra muy bonita, ¿no? Que también en Corea del Norte, por su constitución, dice que allí tienen toda la libertad del mundo mundial, pero no basta con eso. Hay que remover obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Frente a esto y frente a esas actitudes, y que se dicen entonces incluso a nivel público, en la esfera pública, de que la religión tiene que quedar en el más puro ámbito de lo privado y tiene que quedar relegada al más puro ámbito de lo privado, yo no lo veo eso en la Constitución, ni hasta ahora lo he visto en ninguna ley aquí en España. No sé dónde está esto. El Tribunal Constitucional Español ha dicho que se trata de una libertad, una aconfesionalidad o laicidad de tipo positivo. La laicidad o la confesionalidad está para favorecer, para promover la libertad religiosa, no para arrinconarla al más puro ámbito de lo privado. No está por ningún lado. Esa sentencia 34-2011 de 28 de febrero que os aparecía ahí también entonces del Constitucional, lo dice perfectamente.
Se trata de un tema de simbología religiosa. El Colegio de Abogados de Sevilla puede tener por patrona a la Virgen María en su acepción inmaculada. Se ha llevado hasta el Constitucional. El Constitucional ha dicho que eso no vulnera la Constitución, ni en el aspecto objetivo de la libertad religiosa, ni de la aconfesionalidad del Estado, ni en el aspecto subjetivo del derecho fundamental de una persona a su libertad religiosa o de creencias. Entonces, todo esto de la laicidad, no, esto será más bien una actitud laicista, contraria. Voy terminando, gracias, profesor, voy terminando. Una actitud contraria, hostil, como no, cuando menos beligerante, contra la religión. Pero vemos que esto no es lo que ha establecido nuestro constituyente. Que en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que pese a que hay muchos movimientos queriendo cargársela, hoy por hoy sigue vigente, que me parece que ha cumplido un papel muy importante y ha sido modelo para muchas otras democracias pues jóvenes, se establece que para aplicación efectiva de estos derechos, o sea, el de libertad religiosa y de culto, y todos los que entendemos que tienen su génesis y su matriz en estos derechos de libertad religiosa y de culto, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos. El Constitucional ha dicho que esto forma parte del bloque de constitucionalidad, junto con la Carta Magna. El Constitucional ha dicho que esto es perfectamente acorde a la Constitución. El Constitucional no ha dicho que esto tiene que arrinconarse a la esfera de lo más íntimo de lo privado. Entonces, si el Constitucional, hoy por hoy, es el máximo hermeneuta de la Constitución, pues no sé si pedagógicamente esto, y fuera de intereses laicistas y con permiso también de los catalanes y que el Constitucional lo que diga no sirve para nada y esas cosas, pues voy terminando ya, profesor. Ya me he pasado, ya he dicho que era muy pesado. No se trata, hemos dicho antes, de una libertad, de un derecho absoluto o omnímodo. Todos tienen limitaciones. El propio artículo 16 habla de sin más limitaciones, excepción, sin más, y además en el aspecto de las manifestaciones, pero quiere decir que las puede haber. Puede haber esas limitaciones, que el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa viene además a especificar más concretamente en qué consiste ese orden público, entendiendo que en el mismo entran tanto lo relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas de los demás, como también la seguridad, la sanidad y la moralidad públicas, constitutivas todas ellas del orden público protegido por la ley. La interpretación que dice el Constitucional que debe hacerse todo esto también es restrictiva. Todo lo que pueda limitar un derecho fundamental, en principio, debe también interpretarse con un criterio estricto. Pero puede haber esos límites. El Constitucional también, incluso, aunque muy excepcionalmente, ha dicho que puede haber un ejercicio preventivo de aplicación de este orden público en la sentencia 46/2001 de 15 de febrero. Bien, no voy a entrar ya más en esta materia, es cuestiones que corresponden realmente a quienes van a seguir en el uso de la palabra. Insisto en agradecer al profesor García, a la Universidad Autónoma de Madrid, por tanta y tanta y tanta atención y por brindarnos su amistad, y desde luego a todos ustedes que sin su presencia y su atención pues esto no serviría de nada y no se podría hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.